Bueno, bueno, ya Diego les hizo una introducción bastante importante, interesante, digamos, con todo lo que tiene que ver con programar en JavaScript. Ya vieron que tiene una potencialidad realmente muy, muy grande. Se pueden hacer muchísimas cosas. Inclusive, nosotros acá estamos aprendiendo un poquito, muy, muy mínimo de JavaScript puro, pero para que conozcan hay muchos frameworks que hay actualmente en el mercado eh, que están basados en JavaScript y que se programan muy parecido, pero bueno, en poder lograr encarar alguno de estos frameworks puede llegar a darles quizás alguna ventaja competitiva en el mercado el día de mañana. Por lo que les recomiendo, digamos, no quedarse solo con JavaScript puro, así como les dijo Diego, que si pueden hacer algún curso de Node, también ver algo de jQuery o de Angular. Angular es algo de lo que se está trabajando bastante en el mercado. Así que, así que bueno, eso era comentario, digamos, al margen de lo que es la clase. Bien, bueno, como les explicó Diego, eh, tenemos una de las formas de escribir JavaScript, que es a través de la etiqueta script, ¿sí? Que la podemos escribir acá. Script, ¿sí? Y empezar a escribir código JavaScript. Por ejemplo, Diego les había mostrado, bueno, no sé si les mostró el alert, pero el alert lo único que hace es levantarnos como un pop-up en la pantalla, ¿sí? En donde le podemos mandar un mensaje al usuario. Estoy trabajando en este archivo que se llama clase JavaScript. Bien, me voy acá. Si lo abro, van a ver que es el mismo archivo con el que estuve trabajando hasta la semana pasada. Bueno, fíjense que pasó lo siguiente. Cuando levanté el navegador, digamos, cuando levanté la página que- que estaba programando acá, fíjense que me aparece un cartelito que dice "This page says", esto es un mensaje para el usuario. Bueno, depende de la configuración de idioma de su computadora, les va a decir eh, ese texto en castellano, eh, lo más probable. Bueno, pero si se fijan, lo importante acá es esto, ¿sí? Este es un mensaje para el usuario, o sea, es lo que acabo de programar en el archivo de HTML, ¿sí? Fíjense que escribí un script que en este caso no tiene demasiado sentido, pero ya vemos que apenas entra al sitio o a la página se empieza a cargar en el navegador y cuando llega al tag script, ejecuta en ese momento el script que nosotros hayamos indicado. Como ven, yo acá no le puse un punto y coma a la línea esta de código. Si bien no es obligatorio indicar los puntos y coma, nosotros por una cuestión de prolijidad y de no confusión siempre vamos a tratar, o vamos en todo lo posible, de escribir los puntos y coma al final de las líneas para poder saber cuándo termina cada uno y para que nuestro código quede prolijo. Pero salvando esta aclaración que les hago, el código de JavaScript se puede ejecutar igual. Si se fijan, la página detrás está toda blanca, o sea, está toda blanca y el navegador, si se fijan en la pestaña, ¿sí? De donde está el nombre del archivo, está girando, ¿sí? Es como si estuviera cargando la página. El tema acá es que no es que está cargando la página. Los pop-up estos de alert lo que hacen es frenar cualquier otra ejecución de lo que sea JavaScript o descarga de la página en el navegador, ¿sí? Entonces, esto lo podríamos pensar como lo que habíamos visto no sé si el lunes, creo, el lunes, bueno, los que estuvieron conmigo en laboratorio, cuando trabajamos con el debugger, ¿sí? Vendría a ser una especie de freno, digamos, de breakpoint en nuestra página, pero no es un debug esto, claramente. Eh, la, mm, el cartelito una vez que yo le pongo OK, si se fijan, va a terminar de cargarme el sitio. O sea,
Una vez que yo le digo OK, esta línea se completa, por así decirlo, y continúa cargándome el sitio. Algo importante, ¿sí? Que nos podemos haber dado cuenta en este momento, cuando yo levanté la página con esta simple instrucción de JavaScript, es que, si se fijan, en la página termina habiendo contenido. O sea, mi HTML tenía contenido que se terminó cargando en el navegador. ¿Por qué me aparecía en blanco antes? ¿Por qué me aparecía en blanco? ¿Qué les parece? ¿Por qué les parece que no vi todo esto y inclusive el cartel de alert? Bien, ¿por qué no cargo el body? Bueno, pero ¿por qué no cargo el body? ¿Qué es lo que pasa? Exacto. El flujo de ejecución o lo que comúnmente llamamos la carga de la página en el navegador. Cuando nosotros llamamos a un recurso, ¿sí? Desde el navegador y lo abrimos, el HTML se empieza a ejecutar o el navegador empieza a interpretar de arriba hacia abajo, siempre. Entonces, cuando iba interpretando, llegó esta línea hace este frenado que yo les comenté recién y claramente el resto, todo lo que era el body, el que tiene todo el contenido, no llegó a cargarse. ¿Por qué es importante esto que les acabo de decir? Recién Diego les mostró que había una forma de poder identificar a los objetos HTML, ¿sí? O a los elementos HTML que tenemos en nuestra página y podemos manipularlos, ¿sí? El tema es el siguiente. Nosotros sabemos que para manipular uno de estos elementos simplemente necesitamos escribir JavaScript, ¿sí? JavaScript en algún tag de script que tengamos dentro de nuestro código. Si nosotros empezamos a tratar de manipular un elemento desde acá, ¿sí? Por ejemplo, document. Vamos por el elemento que les mostró Diego, getElementById, ¿sí? Yo ahora, por ejemplo, no tengo ningún elemento con ID, pero por ejemplo podría agarrarme este input, ¿sí? Le podemos indicar una ID. Siempre recuerden que los ID, ya lo habíamos visto en las clases anteriores, el ID es un nombre único que le vamos a dar a un elemento dentro de la página. A diferencia de las clases, que las clases se las podemos indicar a más de un elemento en nuestra página. Por ejemplo, fíjense, aquí en este div tiene esta clase que dice col4bg primary, y si se fijan acá abajo, en este otro div tenemos las mismas clases, está usando las mismas clases. Entonces, eso quiere decir que las clases tienen múltiple uso, ¿sí? Pero los ID son únicos. Entonces, por ejemplo, acá este input representaba el nombre de alguien en este formulario. Entonces le vamos a poner txt nombre para poder identificarlo. Bueno, entonces, si nos vamos a nuestro código de JavaScript, acá, si yo hago txt nombre, como les había indicado Diego, toda esta línea, hasta acá, hasta este momento, representa al elemento input, ¿sí? Al elemento input que tiene el ID txt nombre. ¿Qué pasa entonces? Yo, con este elemento, yo puedo acceder a todas sus propiedades. Por ejemplo, value, hay otros que es attributes, como aparece ahí, style, ¿sí? Son todos los atributos que nosotros podríamos indicar en la misma etiqueta, ¿sí? Todos los atributos que nosotros, con los que estuvimos trabajando acá. Por ejemplo, si se acuerdan, nosotros podíamos hacer esto, style, y escribir un estilo específico para este elemento en el mismo elemento, digamos, propiamente dicho, sin ponerlo en un tag style en el head, por ejemplo. Entonces nosotros acá podríamos decir que el ancho de este elemento era, no sé, 50 px, o lo que sea, por ejemplo, 50 px, ¿sí? Esta línea que nosotros escribimos acá, tranquilamente la podemos escribir en JavaScript, si sabemos que hasta acá nosotros trabajamos con nuestro elemento y ponemos punto y podemos acceder a los atributos, acá tranquilamente yo podría escribir style igual lo que puse acá. ¿Sí? Tranquilamente podría ser esto. Entonces,
yo puedo empezar a jugar con los elementos de HTML, ¿sí? Gracias a JavaScript. Pero ¿qué pasa? ¿Qué quería llegar con todo esto? Nos fijemos, voy a borrar esto acá. Voy a borrar, voy a dejar solamente esto. Veamos lo siguiente. Ahora yo tengo mi JavaScript que solamente tiene esta línea. Esta línea establece que este elemento va a tener un ancho de 50 píxeles. Si yo me voy a actualizar el documento, fíjense que se ve exactamente igual. O sea, mi input era este, el que estoy tratando de manipular. Pero fíjense este detalle. Yo voy a poner el F12, ¿sí? Voy a poner el F12. Fíjense, si se acuerdan, con el F12 nosotros podíamos ver el, el código fuente, por ejemplo, de nuestra página, o podíamos hacer clic en nuestros elementos y ver qué elemento visual se correspondía con qué fracción del HTML. ¿Sí? Por ejemplo, acá, si ven, acá tenemos identificado abajo nuestro TXT. Entonces, hay una pestaña, como la que les mostró recién Diego, que es la de consola, que es en donde nosotros podemos escribir código JavaScript. ¿Sí? Como les había mostrado antes Diego, por ejemplo, acá ustedes podrían escribir código JavaScript. ¿Sí? Y ya automáticamente se ejecuta en el navegador y ustedes pueden ir realizando las pruebas. Entonces, en esta misma consola, a ustedes les va a aparecer todo lo que tenga que ver con los errores de JavaScript. ¿A qué quería llegar? Esta línea que nosotros ejecutamos acá, si nos fijamos en el navegador, en la consola, fíjense que me aparece el siguiente error. Dice, no se puede setear la propiedad style a nulo. Esto vendría a ser una especie de null pointer exception que nosotros vimos el lunes con Java, ¿sí? Pero esto es un error de JavaScript. El tema con JavaScript es que cuando nosotros tenemos un error de este tipo, lo que sucede inmediatamente es que se deja de ejecutar JavaScript, lo que siga de JavaScript en ese bloque de código. ¿Sí? Entonces, fíjense, este error que tengo acá, nosotros podemos hacer clic en este link que nos aparece y nos va a llevar a esta otra pestaña que es Source, que son las pestañas donde podemos ver todos los archivos involucrados, digamos, en esta página web. ¿Sí? Si se fijan acá, a ver, vamos a ampliar un poquito esto. Si se fijan aquí, nosotros tenemos el archivo clase JavaScript, ¿sí? Que es el que yo abrí. Tenemos la carpetita esta que dice Bootstrap, ¿sí? Que está ahí porque nosotros utilizamos un archivo que está en esa carpeta, ¿sí? Que era el de bootstrap.css. Entonces nosotros lo vemos acá, a ese archivo, ¿sí? Y perdón, vamos a hacer clic de vuelta y cuando nos lleva, fíjense que ya nos muestra en amarillo la línea donde tenemos el error. ¿Qué pasa con esto? Fíjense que nos marca document.getElementById, o sea, la línea de código que acabamos de escribir. ¿Cuál es el tema? A mí me decía que esto es nulo. Bueno, pero a ver, vamos a hacer lo siguiente. Yo me voy a copiar esto. Me voy a copiar esta línea que está acá y me la voy a llevar a la consola. ¿Sí? La voy a pegar acá. Y veamos qué pasa cuando yo le doy Enter. Fíjense, se me modificó el tamaño del input. Entonces yo lo primero que voy a pensar es, pero ¿cómo puede ser que me diga que hay un error, que no me ejecute mi línea de código si mi línea de código está bien escrita y realmente funciona? Bueno, acá el tema es lo que yo les mencioné hace un momento atrás. Cuando el navegador empieza a cargar la página, arranca desde arriba hacia abajo, cuando llega a esta línea, el elemento, el elemento input que está acá abajo todavía no se cargó en el navegador. Entonces, este elemento, al no estar cargado en el navegador, JavaScript tampoco lo puede manipular. Porque en el momento en que, exacto, todavía no está en el DOM, porque recién se está cargando la página y el navegador está empezando a crear el DOM. Entonces, hasta este momento, Document todavía no tiene un elemento que tenga como ID TXT nombre. Entonces, esta parte que yo les acabo de marcar de esta línea de código, esta parte me devuelve null.
Y entonces, como esta parte me devuelve null, obviamente .style tampoco va a andar, y ahí es cuando a mí se me rompe y me tira este error que está acá, que dice no puedo setear la propiedad de style a nulo. ¿Sí? Hasta ahora me van siguiendo, entonces, o sea, el tema es, si yo escribo JavaScript en el head, hasta ahora, con lo que hemos visto, así liso y llanamente, no voy a poder manipular, por lo menos por ahora, los elementos de HTML que continúan, digamos, en la página. Si yo quisiera que esta línea se ejecute al momento de que yo levanto el navegador, entonces tengo una opción de llevarme este código de script, de JavaScript, me lo puedo llevar hasta abajo, ¿sí?, de mi documento y pegarlo justo antes de cerrar la etiqueta body, ¿sí? O sea, no podemos escribir esto, no lo podemos escribir acá, ¿sí? Ahí estaría mal y no nos va a andar bien la página. Entonces, la idea es escribirlo acá, entonces yo ya me aseguro que este script justo antes del body es lo último que tiene mi página, mi documento de HTML, entonces es lógico que cuando llegue a esta línea, ya el elemento que tenía, el input que tenía el ID txt nombre, ya va a estar cargado en el DOM o en el navegador, y voy a poder aplicarle este estilo. Entonces, si ahora nos vamos al navegador, fíjense lo siguiente, voy a actualizar, y fíjense que ahora no me salta el error y automáticamente el input tiene el tamaño que yo deseaba, ¿sí? Entonces, primero y principal, ya sabemos cómo manipular los elementos y cuándo darnos cuenta si un elemento ya está cargado o no está cargado aún. Veamos, ¿todo el código JavaScript que generemos va a ser visible por el usuario? Sí, la respuesta es sí y no se puede ocultar. O sea, el código no se puede ocultar y, como dice Diego, hay herramientas que se llaman ofuscadores, exactamente como dice Diego, que nos modifican todo este código JavaScript de una forma que sea un poco más difícil de leer. Yo ahora les voy a mostrar, por ejemplo, a ver, con esto de Bootstrap debería haber, por ejemplo, veamos, estaba Bootstrap, acá. A ver si está en JavaScript, acá JavaScript. Veamos, por ejemplo, este. Bootstrap JS. Si yo abro este archivo de JavaScript, si se ponen a mirar, se lee bien, digamos. O sea, está formateado el código. Si bien no sabemos exactamente qué es lo que hace todo esto, está legible. Está legible y es fácil, digamos, de poder llegar a hacer un traceo o lo que se llama una recorrida del código para ver por dónde se va moviendo cada una de las llamadas a métodos y demás cuestiones que hay en este archivo. Pero si se fijan este otro archivo que está acá, bootstrap.min, van a ver que es un solo masacote de código, ¿sí? Y esto es a lo que se refiere Diego con el tema de la ofuscación. Esto, por ejemplo, es código ofuscado. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ahí, estos programas ofuscadores nos renombran las variables con nombres, por ejemplo, si mi variable se llamaba contador, contador de personas que tienen, no sé, cantidad menor a 10, y era así de largo el nombre de la variable, estos ofuscadores agarran ese nombre, me lo descartan y le ponen como nombre de la variable A. Entonces, yo después cuando empiezo a leer estos documentos de esta forma, y yo veo A y no veo ese nombre más amigable, digamos, y más fácil de poder descifrar, digamos, a qué se refiere. Entonces, bueno, entonces volviendo a esto, todo este código, lógicamente, se ve, ¿sí? Si yo pongo view page source acá, fíjense que mi JavaScript acá yo lo veo, ¿sí? Tengo mi JavaScript y la línea de código que yo escribí. Bueno, esta es una forma de manipular. Después tenemos, bueno, si se fijan, a ver, vamos a formatear un poquito esta página HTML, a ver qué tenía. Así les puedo mostrar un ejemplo un poco mejor. Bueno, esto era una especie de
de formulario que yo había armado. Vamos a formatear un poco. Vamos a sacarle esta primera parte. Todo esto no hace falta. Pero... Bien. La diferencia de colocar al principio o al final el código JavaScript es que si yo lo pongo acá al final, este elemento ya va a estar creado al final, porque el navegador va a empezar a traducir este HTML de arriba hacia abajo, va a pasar por esta línea, se va a crear el elemento y entonces acá el elemento cuando se ejecute esta línea de código ya va a estar creado. Si yo pongo esta línea al principio, todavía no va a haber pasado por esta línea de código, entonces el elemento no está creado y no lo puedo manipular. Bien, me voy a crear ahora, lógicamente para comentar JavaScript, barra barra, de la misma forma que los otros lenguajes de programación, voy a crear otro script acá, a ver si... Está. Bien, vamos a hacer lo siguiente, voy a crear algo que se llama función, son muy parecidas a los métodos, digamos, que conocemos convencionalmente. La única diferencia es que acá no lleva el tipo de dato de retorno, digamos, no hay un tipo de dato de retorno. Pero sí llevan nombres, digamos, como cualquier tipo de función. A esta función le vamos a poner, no sé, un nombre que se llame, por ejemplo, cambiar tamaño. No, con ñ no, tamaño. Y me voy a llevar esta línea que tenía acá y la voy a llevar para arriba. Me voy a llevar a esa función. Ahora voy a ejecutar, ¿sí? Voy a ejecutar esta página, voy a refrescar la página, mejor dicho, y vamos a ver qué pasa. Fíjense, el input sigue con el tamaño original, pero si me voy al F12, veamos la consola, no tengo errores en la consola, ¿sí? Y me voy a asegurar de que realmente yo tenga ese código, ¿sí? Si abro el head acá, vamos a ver, acá está mi script, o sea que realmente mi función está ahí. ¿Por qué no se modificó y por qué no nos tiró un error? Bueno, nosotros al encapsular líneas de código de JavaScript dentro de una función, esas líneas de código no se ejecutan a menos que yo invoque a esa función, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo escribo alert, alert es una función que lo que hace es dibujarme un pop-up en el navegador, ¿sí? Y poner el mensaje que yo quiero en este sector con lo que escribí como parámetro de esa función. Pero el alert no se ejecuta todo el tiempo, solo se ejecuta cuando yo llamo a la función alert, como en este caso, que la escribí y se ejecutó. De la misma forma, yo puedo llamar a mi función. Fíjense que cuando empiezo a puse cam nomás y ya me sugiere la consola el método cambiar tamaño, que es el método que yo escribí, la función que yo escribí acá. ¿Sí? Era una función no conocida, pero como ya se cargó todo mi documento de HTML, incluido este TagScript con esta función, yo ya tengo esa función disponible para utilizarla en mi página. Entonces, si yo ahora llamo a cambiar tamaño, fíjense que se modificó el tamaño de mi input, ¿sí? O sea, recién ahí se ejecuta el código que está dentro de la función. Entonces, por eso era en parte de lo que algunos me preguntaban, digamos, de si yo podía o no manejar, digamos, escribir sí o sí todos los scripts al final, digamos, del documento o no. Bueno, esta es una de las cuestiones por las que no necesariamente hace falta escribir todo al final. Pero seguimos la misma, o sea, si yo quería cambiar el tamaño de este elemento, lógicamente iba a tener que escribirlo una vez que ya se haya cargado al menos este input. Entonces ahí entra una cuestión muy importante que se puede manejar con JavaScript, que es todo el tema de algo que se llama eventos, ¿sí? Diego ya mencionó, hizo una mención cuando estaba dando el teórico de lo que tiene que ver con eventos,
y significa lo siguiente: cada uno de los elementos que nosotros tenemos dentro de nuestra página de HTML tiene un set de eventos que le pueden ocurrir. ¿Qué sería un evento? Por ejemplo, en un input, un evento sería, por ejemplo, cuando yo hago clic en otro input, fíjense, ya dejó de estar el cursor en el de arriba, en el de nombre. Ese era un evento, por ejemplo. Ese evento se llama, por ejemplo, a ver, vamos a escribir document.getElementById. Fíjense, txt nombre es nuestro input, ¿sí? Punto on, a ver si me sugiere, no me sugiere. Ah, no me lo sugiere, qué lástima. Bueno, pero capaz que acá sí. Punto on. Por ejemplo, tenemos este que es onFocus, que es cuando el elemento toma foco, digamos. El onFocus este se ejecutó sobre este elemento apellido cuando yo le hice clic. Ahí se ejecutó el onFocus. On, ¿cómo era el otro? Son un montón. OnFocus era cuando toma el foco. Pensé que era los focus. No, es otro. Bueno, hay varios. Ahí me están diciendo un clic. Bueno, el on click es cuando yo hago clic sobre el elemento. ¿Cómo? ¿Te acordás, Diego? Cristian? Cuando pierde el foco. Ah, OnBlur. OnBlur era, ¿no? Ah, OnBlur. Pensé que el OnBlur era otra cosa. Sí. OnBlur. ¿Sí? Creo que sí, pero bueno. Sí, creo que el OnBlur. Por ejemplo, en el OnBlur, todos estos eventos son, todos estos tipos de eventos son programables. O sea, yo puedo realizar acciones sobre mi documento HTML, ¿sí? O ejecutar código JavaScript, no necesariamente sobre ese mismo elemento, pero sí ejecutar cuando pasa ese evento sobre el elemento. Por ejemplo, si yo pierdo el foco de txt nombre, yo quiero que pase lo siguiente. Lo que acabo de escribir acá es una función, ¿sí? Yo puedo indicarle a este nombre que adentro especifique una función, o sea, que ejecute el bloque de código que yo voy a escribir acá. Entonces voy a poner, por ejemplo, a ver, cuando pierdo el foco, bueno, que me modifique el tamaño del elemento. A esto sí me lo voy a llevar abajo. Me lo voy a llevar acá porque esta línea de código, porque ¿qué pasa acá? Yo acá voy a establecer la funcionalidad del evento onBlur, pero sobre el elemento directamente, ¿sí? O sea, yo necesito que el elemento ya esté creado para poder establecerle este evento. Entonces, vamos a hacer que cuando pierde el foco, el elemento, se le modifique su propio ancho, ¿sí? Entonces vamos a ver, vamos a guardar. Me voy al navegador, actualizamos esto. Sigue funcionando todo. Hago clic, ¿sí? Por ahora este es el evento onFocus o onClick, los dos. O sea, puede haber más de un evento que ocurra sobre el mismo elemento a la vez. Y fíjense, cuando hago clic o pierde el foco, fíjense que se modificó el tamaño del elemento. Entonces, nosotros podemos programar cosas sobre cualquier elemento. Incluso yo lo hice sobre el mismo elemento, pero por ejemplo, podría haberle dado, no sé, un ID a apellido. Apellido. Y decir que en lugar de que se modifique el tamaño de nombre, que se modifique el tamaño de apellido. ¿Sí? Entonces, si actualizo esto, tomo el foco, saco el foco y fíjense que se modifica el tamaño del otro elemento. O sea, no necesariamente yo tengo que programar cosas que le pasen al elemento que desencadena ese evento, ¿sí? Sino que puedo hacer otro tipo de cuestiones. Bueno, entonces ya con esto podemos empezar a jugar un poco y, y empezar a dar algunos otros tipos de funcionalidades a nuestro
a nuestra página. Por ejemplo, acá nosotros tenemos un mini formulario que lo habíamos armado la semana pasada. Permítanme un segundo, voy a entrar a esta página Bootstrap Forms, así formateamos un poquito y vemos un poco mejor. Vamos a hacer que este formulario se vea un poco más lindo. ¿Sí? Vamos a irnos acá. Hay un par de clases de Bootstrap que nosotros podemos usar, ¿sí? Por ejemplo esta, y vamos a hacer que nuestra página pase de verse así a verse un poco mejor. Vamos a agarrar, por ejemplo, vamos a copiar uno de estos, me lo voy a llevar acá, ahí está. Acá me voy a copiar este input. Bueno, vamos a hacer otra cosa. Vamos a poner text acá directamente. Y el ID va a ser txt nombre. Listo. Y entonces esto que está acá abajo lo voy a sacar. Es más, voy a comentar todo esto también. Voy a dejar solamente nombre y apellido. Así. Porque formatear todo este documento me va a llevar un ratito. Así que esto, a ver. Placeholder va a ser nombre. Vamos a poner ahí. Esto lo voy a borrar, no nos va a hacer falta por ahora. Esto tampoco. Y esto lo vamos a borrar. Nos queda muy parecido. En realidad podría haber casi modificado. A ver, vamos a hacer lo mismo con el de abajo. Así nos queda un poco más lindo. Bueno. Se toque muchas teclas al mismo tiempo y sí. No le gustó la compa. Tengo el label y acá lo único que necesito para que se vea bien es esta parte, la clase esta clase form control, lo que hace es darnos un poco mejor de estilo a los elementos de HTML. Y al botón le vamos a dar esta clase que se llama que es btn y btn primary al botón que tengo acá abajo. Ahí está. Y ese botón estaba suelto, no lo pone dentro de ningún div. Bien. Entonces veamos cómo nos queda nuestra página ahora. Debería quedar un poco más linda. A ver. Ahí está. Bueno, ahí nos quedó un poco mejor. Era un poco ancho el formulario. Si queremos podemos especificar acá que esté más al medio. A ver, vamos a darle 3 y 3. A este le vamos a dar 6. Y el último div. Acá. Entonces, ahí nos queda el formulario en medio. ¿Sí? ¿Qué hice recién? Creé un div que ocupe 3 columnas. Al div que tiene el formulario le establecí que tenga 6 columnas. Por eso me quedó acá en el medio. Y acá otro div de 3 columnas. ¿Sí? Entonces, si se acuerdan de la clase pasada cuando vimos Bootstrap, con esto de las columnas, nosotros podemos jugar y posicionar nuestros elementos en algún lugar donde nos guste más. Entonces acá ya me quedó mi formulario, ¿sí? Con los campos. Bueno, se me modificó, me quedó el onBlur, el evento programado. Sigue funcionando igual a pesar de que yo haya modificado la estética. Ahora lo vamos a modificar. Bueno, ¿qué pasa con esto? Nosotros cuando tenemos formularios, normalmente necesitamos establecer algún tipo de garantía de que cuando el usuario apriete un confirmar, un aceptar o un enviar datos al servidor, esos datos tengan o alguna especie de formato, ¿sí? O que al menos que exista dato en ese campo, ¿sí? En los distintos campos del formulario. Por ejemplo, en algunos formularios no todos los campos necesariamente son obligatorios, pero, no sé, por ejemplo, en un formulario que tenemos nombre y apellido, normalmente sí. Tenemos varias formas nosotros de trabajar con esto de las validaciones. Una de las formas, por ejemplo, es hacer lo siguiente. Nosotros podemos indicar que un elemento es requerido o que necesitamos que tenga sí o sí un valor utilizando este atributo
pero es un atributo que no tiene contenido, digamos, al que no le tenemos que especificar un valor. Le indicamos al mismo input que es required, ¿sí? Así solo. Entonces, cuando yo me voy al navegador, actualizo acá, fíjense, cuando ponga aceptar, me va a tirar un cartel, ¿sí? Un cartel diciéndome que necesita, bueno, en su compu seguramente esto les va a aparecer en castellano, va a decir, complete el campo. Fíjense, dice, please, por favor, llenar este campo, ¿sí? Por favor, llene este campo. Entonces, esta es una de las formas que se introdujeron ahora con HTML5 para poder hacer una validación de completitud de campos al menos. Pero esto mismo nosotros podríamos usar algún otro mecanismo, como por ejemplo una programación con JavaScript. Vamos a hacer, bueno, esto lo voy a comentar. Ahí está. Bien. Voy a hacer una función, menos de un minuto. Bueno, a ver, lo voy a ir escribiendo esta función. Bueno, ya la tengo acá. Voy a cambiar el nombre a esta función. Le voy a poner, se va a llamar validar form. Le voy a poner, ¿sí? Y, bueno, voy a dejar, perdón. Ahí está. Voy a dejar el, a ver, ¿cómo? Perdón, ahí está. Este creo que es el tamaño que tenía. Bien. Voy a dejar un servidor. Perfecto. Bueno, entonces habíamos quedado acá que íbamos a validar el formulario. Dijimos que especificando hasta esta parte, ¿sí? Document.getElementById, nosotros obteníamos un elemento, ¿sí? Entonces, obteniendo ese elemento, nosotros ahora podemos, por ejemplo, almacenarlo en una variable, ¿sí? Nosotros acá en JavaScript, esa es la potencia que tiene, que es muy, muy, muy buena, es la siguiente. Podemos declarar variables, por ejemplo, txtnombre, y almacenarles adentro un elemento de HTML. En este caso, este elemento eh, que tiene la ID txtnombre. Entonces, declaro una variable con let, ¿sí? Como les dijo Diego, lo más conveniente va a utilizar let, ya que, bueno, les dejo para que lean después el teórico, ahí lo explico un poco mejor, pero básicamente con el let podemos llegar a tener problemas de pisada de datos o pisada de nombre de variables. Si no programamos bien y utilizamos nombres distintos para algunas variables, por ahí sí nos podemos llegar a tener unos conflictos y se puede romper el funcionar de nuestro código JavaScript. Entonces, cada vez que declaremos variables, lo hagamos con el nombre reservado let. Bueno, entonces declaré una variable, txtnombre, y ahora a esa variable yo puedo trabajarla de la misma forma como venía trabajando acá, poniendo el punto y obteniendo, no sé, por ejemplo, manipulación de un evento o manipulación de algún atributo. Entonces, por ejemplo, de los atributos que tiene un input es el value, ¿sí? Value es el contenido que tenga mi elemento acá adentro, ¿sí? Por ejemplo, si yo escribo hola, hola es el value de este input. Entonces, por ejemplo, si yo me voy acá, veamos, acá tenemos nuestro elemento ya identificado. Si pongo punto value, fíjense que me devuelve hola, ¿sí? Entonces, si yo no pongo nada, por ejemplo acá, vuelvo a ejecutar esta línea, fíjense que me devuelve comilla, digamos, el string vacío, ¿sí? Entonces, esto, ya con este conocimiento, nosotros podemos tranquilamente decir if txtnombre punto value es igual a comillas vacías, entonces, no sé, por ejemplo, tírame un alert que diga cargue el nombre, ¿sí? Y luego, bueno, por ahora vamos a ponerlo eso solo. Y veamos qué pasa.
Bueno, hay una cuestión acá. Yo por ahora, este submit lo voy a cambiar por button. Ya les voy a explicar la diferencia. Por ahora les voy a poner el button para que veamos, para que podamos ver el funcionamiento, este funcionamiento. Bueno, ¿cuál es el tema? Este validar form es una función, ¿sí? Que adentro hace todo esto. Pero dijimos que todo este código que está acá, si está dentro de una función, no se va a ejecutar a menos que en algún lugar nosotros llamemos a esta función y pidamos que se ejecute. Por ejemplo, si dejamos esto así como está y la función, la tengo la función creada y no se la asigno a nadie o no la llamo en ningún lugar, cuando yo refresque acá, fíjense, si pongo validar form, fíjense que me salta el alert que dice carga el nombre. ¿Pero qué pasó? Yo acá llamé a la función en la consola, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo? Llamé a la función se ejecutó, me tomo el elemento con ID este nombre, lo guardo en la variable, pregunto si el value estaba vacío y me largo el alert. Le voy a dar OK, voy a escribir algo. Si vuelvo a ejecutar la función, fíjense que ahora no me saltó el alert. ¿Sí? En el caso de que yo borrara esto y volviera a ejecutar, me vuelve a salir el card. Entonces sabemos que nuestra función anda bien, o sea, hace lo que nosotros queríamos, que era esta validación eh, del campo de texto. El tema ahora es decir, bueno, yo quiero que esto ocurra, pero cuando yo apriete el botón aceptar, o sea, cuando quiera confirmar que se van a enviar los datos a un servidor, por ejemplo. Entonces, el evento, digamos, de hacer clic en el botón aceptar es el onClick, ¿sí? Algunos ya lo habían mencionado, pero vamos a tener que programar ese evento. Algo interesante que tiene HTML, digamos, inclusive con JavaScript, es que lo que yo les había mostrado, por ejemplo, hace un rato, esto, lo que había comentado acá, ¿sí? De programar un evento de esta forma, o sea, obtener el elemento por ID y llamar establecer a su evento una función, tranquilamente este evento lo podemos acceder también dentro del mismo elemento de HTML. Por ejemplo, acá, ¿sí? Si yo podría establecer este evento que yo les dije, el onClick, lo puedo escribir acá, ¿sí? OnClick. Y acá adentro puedo escribir código de JavaScript, ¿sí? Lógicamente, cuando, por un poco de sentido común también, no tendría mucho sentido escribir una cantidad de código grande acá, como varias líneas de código. ¿Por qué? Porque vamos a tener que escribir todo en una sola línea, se nos va realmente a hacer muy complejo después de leer este documento. Entonces, normalmente lo que se hace es crear funciones, como la que yo acabo de crear, ¿sí? ¿Está? Y luego, en los botones, en la funcionalidad de los eventos, simplemente hacer una llamada a la función. O sea, que el evento ejecute una función. En este caso, voy a pedir que en el onClick del botón aceptar, que tengo acá, se ejecute esta función validar form para que se corra todo este código JavaScript y me haga la validación. Entonces, me voy a copiar el nombre, copiar todo esto, y me lo llevo al onClick del botón que tengo aquí abajo. Si ustedes ponen validar form así solo, ¿sí? Lo único que van a estar haciendo es decir que en el onClick estos nombres, aunque les parezca raro, vendrían a ser nombres de variables, ¿sí? Son variables que en este caso adentro tienen una función. Si yo pongo, fíjense en el navegador, yo acá siempre lo ejecuté poniendo los paréntesis, pero si yo ejecuto solamente validar form sin los paréntesis y le doy enter, fíjense que me devuelve todo el código, ¿sí? Que yo tengo escrito. ¿Mm? Tengo todo el código de mi función. Entonces, esto, si se fijan, es como si fuera una variable, porque en realidad yo acá la ejecuté. Uy, perdón, se me fue para la otra ventana. Ejecute y me devuelve la función. Yo tranquilamente esa función después se la puedo asignar a otra variable, o en este caso se la puedo asignar al evento. El evento vendría a ser también como un atributo que tiene el elemento de HTML y al que yo le digo, vos vas a tener esta función que tiene validar form. Pero cuando yo hago un clic, para que se ejecute lo que está en validar form, obligatoriamente voy a necesitar establecer los paréntesis. ¿Sí? Entonces ahora vamos a actualizar acá.
Y fíjense lo siguiente. Cuando aprieto aceptar, me salta el cartelito que dice cargue el nombre. ¿Sí? Si yo escribo algo, aprieto aceptar y ya el cartel no sale. ¿Sí? Entonces, este es un modo de poder nosotros controlar el comportamiento de nuestro formulario y el comportamiento de nuestro botón, digamos, de programar realmente qué hace nuestro botón. En este caso yo solo validé, por ejemplo, que, que haya un texto en el elemento, pero podría validar que sea un número, y bueno, y podría incluso validar cosas que tengan que ver con el contenido, de decir, bueno, yo quiero que mi número esté en un rango de números, o que, no sé, que la cadena de caracteres no supere los 50 caracteres y todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, ¿qué nos faltaría acá? Bueno, en este caso ya no nos quedaría más nada de esta parte. Digamos, voy a hacer lo mismo, pero lo voy a hacer para txt apellido. A ver, lo tenía, sí, lo tengo, txt apellido. Entonces, vamos a pedir que la misma validación la hagamos con txt apellido. Si ustedes hacen esto, ¿sí? Fíjense, txt apellido acá, solo, en este momento, no es nada. ¿Por qué? Porque todavía no definí una variable, ¿sí? Que se llame txt apellido. Si bien yo tengo un ID en un elemento que es txt apellido, eso no es más que un ID. Yo para decir, bueno, ahora estoy trabajando con el elemento que tiene ese ID, estoy obligado de llamar a esta función. De hecho, getElementById es una función que ya viene nativa con JavaScript. Entonces vamos a definir otro let, otra variable. Esta va a ser txt apellido. Y que tenga el elemento txt apellido. Lógicamente, en estas variables yo tranquilamente podría haber guardado directamente el string, digamos, el value, hacer .value, y entonces yo acá me ahorro de poner el .value. Y digo, txt nombre es igual a, pregunto si txt nombre directamente es igual a comillas vacías. ¿Pero por qué? Porque acá estoy trabajando directamente con el valor del elemento y no con el elemento en sí. Entonces, pregunta, ¿qué diferencia hay en usar una variable txt nombre y usar directamente el getElementById.value? Ninguna. Yo lo estoy haciendo de esta forma para que vean todas las cosas que se pueden hacer con JavaScript. Bien. Es más, lo voy a dejar esto de esta forma. Voy a dejar este ejemplo con el value ahí. Comparamos sin el value acá. Y a este sin el value, o sea, guardando directamente en la variable el elemento HTML, y acá sí preguntando por el atributo value de ese elemento HTML. Y acá vamos a poner cargue el apellido. ¿Sí? Entonces, bueno, veamos. Si ahora yo me voy al navegador, actualizo. Si pongo aceptar, me sale este alert, cargue el nombre, pongo OK, cargue el apellido. Me saltaron dos alertas. Entonces, voy a hacer algo, voy a buscar una cosita que está muy buena también. A ver, Bootstrap. Pero acá sin forms. Esta mañana se dio esto de otra forma, pero yo les voy a mostrar esta otra forma para que vean que no hay una sola solución a a todo este tipo de cuestiones, sino que ustedes tienen que buscar siempre la que a ustedes les parezca más linda o más, bueno, la que les parezca mejor. En este caso, fíjense, acá en Bootstrap, en la parte de documentación, yo me fui al sector de components, y el primero dice alerts. Fíjense, estos alerts, ¿sí? Son como especies de cuadritos, ¿sí? Yo me voy a copiar uno, me voy a copiar el que dice un simple danger alert, o sea, como una alerta de roja, de, che, cárgame los datos, pues la voy a buscar acá, el código es este. Es bastante simple, el código es simplemente un div que se le pone esta clase y nada más. Con eso solo ya tenemos este recuadro, o podemos armar ese recuadro. Y fíjense lo que voy a hacer. Lo voy a colocar, veamos, lo voy a colocar acá antes del form.
Se copió. Ahí está. Bien. Le voy a poner un ID, ya van a ver por qué voy a hacer esto. Vamos a decir que este elemento le voy a poner, no sé, div alerta. Le voy a poner ese nombre para poder después trabajarlo con JavaScript. Y acá no le voy a poner nada. Lo voy a dejar vacío adentro. Va a ser simplemente un div que no tiene nada. Entonces vamos a hacer lo siguiente. A ver, déjenme ver por qué hay uno que viene con... Creo que cerrar este. Este con la X. Sí, este así se puede cerrar. Me voy a llevar este. A ver. Entonces sería este mismo. Habría que cambiarle nomás esta parte. Estas clases le tengo que agregar. Esto no se los voy a explicar. Después si quieren pónganse a jugar ustedes. Y me tengo que llevar este botón. Esto es lo único que me tengo que llevar. Bien. Bueno, entonces si yo me voy a ver, esto. No, esto del div que les voy a mostrar ahora no, pero sí entra lo de JavaScript, sí entra, digamos. Todo lo que expliqué de JavaScript, sí. No hace falta que sea tan fino, con que puedan hacer una validación y de alguna forma la puedan mostrar, está perfecto, digamos. Bien. Copio, fíjense que ahí tengo mi recuadrito. De hecho, si yo le pusiera un texto, a ver, algo de alerta. ¿Sí? Actualizo y fíjense que tenemos nuestro recuadro de alerta. ¿Sí? Y que lo podamos cerrar. El tema es que de entrada, a ver, ¿por qué no me falta algo? Perdón. Me falta algo de la alerta. Tengo que poner el comportamiento este. Ah, pero me pide JavaScript, jQuery. Bueno, no le vamos a poner el botón cerrar porque me va a complicar. Tengo que explicar, va a ser muy largo explicar. Tengo que agregar funciones y agregar un par de archivos de JavaScript. Pensé que era más sencillo. Lo hice varias veces, pero hace un tiempo pensé que estaba un poco más sencillo de hacer. Sí, hay que programar métodos, es medio complejo. Les voy a dejar igual el link, sí, se los voy a dejar acá, para que lo puedan investigar. Realmente está muy piola. Pero vamos a hacer lo siguiente. A este botón le vamos a poner también un ID. Lo voy a programar yo. Y de btn cerrar. Esta programación que voy a hacer el botón para que se cierre, no importa, escríbanselo en un TXT en su compu si no lo pueden copiar. Igual después, si entran a Bootstrap, ahí, o cuando vean el video, van a poder encontrarlo rápidamente. Bueno, entonces, voy a programar yo el botoncito ese de cerrar para que se me cierre la ventana de alerta. ¿Qué vamos a hacer en esa ventana de alerta? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Me voy a ir al método validar, y una vez que yo hago clic, si alguno de estas, en lugar de tirar alerts, lo que voy a hacer es almacenar en una variable, voy a ir almacenando todos los errores que se me vayan apareciendo. Por ejemplo, let mensaje. Lo vamos a inicializar en vacío. Y acá, en lugar de hacer un alert, vamos a poner mensaje más igual. ¿Sí? Y esto mismo lo vamos a hacer con este otro que está acá abajo. Bien. Una vez que tengo esto, lo único que voy a hacer es preguntar si mensaje es distinto de la cadena vacía,
voy a buscar el div, este que yo puse de alerta, que le había puesto de nombre div alerta, ¿sí? Me lo voy a copiar el nombre para no errar. Siempre con esto de los nombres que ustedes usen en los ID, siempre eh, traten de copiar y pegar para no pifiar nombres, porque después quieren manipular algo y no les sale lo que ustedes querían hacer. Bien, document.getElementById, voy a capturar mi div, el que tiene, en el que vamos a mostrar nuestra alerta, ¿sí? Y voy a usar algo que escribió Diego, muy parecido. Diego hoy les mostró el inner text, pero yo les voy a mostrar este otro, inner HTML, que lo que hace es escribir HTML, ¿sí? Escribir el HTML que esté adentro de algún elemento. Por ejemplo, este elemento, div alerta, es este tag que está acá, ¿sí? A ver, vamos a un poco, es todo este div que está acá. Un poco. Ahí está. Bien. Entonces, fíjense, todo este div que está acá, esta etiqueta que se cierra acá, ¿sí? Fíjense, ahí está la apertura y el cierre. Todo lo que está acá adentro lo podemos interpretar como texto o como HTML, ¿sí? Podemos trabajarlo de cualquiera de las dos formas. Yo voy a actualizar, a ver, hasta acá esto no va a hacer nada. Vamos a comentar este pedacito. Por ahora lo voy a ejecutar. Esto no se va a ejecutar todavía. Quiero mostrarles nomás el inner HTML y el inner text aquí en el navegador antes de programarlo. Fíjense, este div, ¿sí? Dice algo de alerta, le doy el enter, acá tengo mi div, y si pongo punto inner HTML, fíjense que acá en la consola me muestra todo lo que yo tenía de código adentro de ese div, ¿sí? Fíjense, dice algo de alerta y el botón este que es la X de acá arriba, que es lo que está programado acá. Eso se corresponde exactamente con este contenido que yo pegué acá, ¿sí? Con esto que está acá, dentro del div. Entonces, eso me muestra todo el HTML que está dentro de ese tag. Ahora, si yo pongo inner text, fíjense que solamente dice algo de alerta X. Entonces, esa X es esa X que aparece ahí, es esta X que está acá. ¿Cómo es el tema? El texto es todo lo que nosotros veamos como, el inner text es todo lo que veamos como texto dentro de un elemento de HTML, ¿sí? En este caso, algo de alerta era texto y la X esa era texto. Pero todo esto no nos aparece. ¿Por qué? Porque todo esto es HTML para el navegador. Entonces no es inner text. Inner HTML sí me muestra ya exactamente todo lo que yo tenía. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Para poder trabajar con esto y mostrar lo que yo quiero, tengo dos opciones. Una, trabajar con el inner text, ¿sí? Poner, no sé, por ejemplo, el texto que yo quiera con te falta cargar tal campo. Pero el problema es que cuando yo ponga inner text igual, fíjense lo que va a pasar. Yo voy a poner inner text igual, errores, errores. Le voy a dar, fíjense qué pasó acá arriba. Me muestra errores, pero me borró el botón, ¿sí? Me saca el botón. De hecho, si yo ahora me fijo cuál era el inner HTML, fíjense que solamente me sale errores. O sea, me pisó todo lo que había. Entonces, lo que yo voy a tener que hacer es escribir ahora en mi código, voy a escribir mi inner HTML y además voy a tener que agregar este fragmento de HTML para que no se me borre el botón. ¿Sí? Si no, voy a perder ese botón. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Voy a poner ese igual, pongo errores y pego el botón, todo el texto o todo el HTML que corresponde a ese botón. Cuando yo le doy Enter, a ver. Ah, bueno, tengo un tema por las comillas dobles. Estas comillas dobles las tengo que salvar con comillas simples. Porque si no me va cortando los strings, ¿sí? Ustedes ya saben lo que pasa cuando ponen muchas comillas dobles en un texto. Con JavaScript ustedes pueden, todo lo que sea texto, arranque como texto, por ejemplo acá, este inner HTML, que arranca con una comilla doble, después si tienen que usar comillas adentro de todo ese string, pueden usar comillas simples, por ejemplo, para los atributos, porque el navegador las interpreta de la misma forma y no tienen este problema que me acaba de pasar a mí.
Entonces ahí ya está, ya convertí todo, le doy Enter, me sigue saliendo un error, no sé cuál es, debe ser alguna barra. Las barras puede ser. Esta barra, a ver si lo hago así. Este, no. Bueno, tampoco. Doble barra. No. Bueno, no sé cuál de todas va a ser. Bueno, vamos a perder el botón. Después nos fijamos con cuál se salvaba esto. ¿Sí? Hay alguno de los caracteres que están en este HTML que no me deja guardar. Le falta cerrar la doble comilla a errores. No, está acá la doble comilla, acá al final de botón. No, es alguna otra que se me debe haber escapado por ahí. De hecho, a ver qué pasa si lo pongo todo en una misma línea. No debería, pero vamos a probar. Debería ser lo mismo. ¿Sí? A ver ahí. Ah, ahí está. Era porque tenía los enter. No me dejaba por los enter. Fíjense que ahí me volvió a aparecer la X. ¿Sí? O sea, ahí me anduvo. Perfecto. Había que poner todo en una sola línea. O sea, todo esto lo voy a copiar. Ahí está. Ese era el problema. No era por salvar ningún elemento. Entonces, veamos. Vamos a escribir este HTML acá. Va a quedar engorroso, ¿sí? Se va a ver como feo. Esto que dice errores acá, lo voy a borrar y voy a poner directamente lo que escribí en mensaje. ¿Sí? Voy a poner mensaje más y todo este HTML que está acá. ¿Sí? Entonces, fijémonos qué va a ocurrir ahora. Está todo, cargue el nombre, cargue el apellido. A este le vamos a poner, a ver, le voy a poner un BR. Como esto es HTML, yo acá le voy a poner un BR para que me haga un Enter. ¿Sí? Si en el caso de que estén los dos vacíos. Vamos a actualizar acá. Está el algo de alerta. El validar form, vamos a ver, lo tenemos en el onClick, debería estar. Vamos a asegurarnos nomás. El onClick tiene el validar form. Listo. Entonces ahora sí, hacemos clic en aceptar y fíjense que la validación me dice cargue el nombre y cargue el apellido. Y no lo hicimos con un alert que por ahí es un poco violento para el usuario. ¿Sí? Es un consejo nomás. Después podríamos ver, bueno, podemos ver de programar este botón, esta X, para que nos para que nos oculte ese div. Realmente es algo muy fácil de hacer, se los muestro. Vamos a programar function. Miren lo que voy a hacer. Function. Cerrar alerta. Y lo único que voy a hacer es tomar el div, ¿sí? Voy a poner el atributo style. Esto se puede solucionar con un estilo. Ya van a ver re fácil. Style.display. Y ese display, si yo lo establezco al valor en known, lo que hace es ocultarme ese elemento directamente del HTML. Fíjense lo que va a pasar ahora. Igual este cerrar alerta lo tengo que hacer cuando yo haga clic en el botón cerrar. Así que me voy a ir a este botón, está acá, vamos a ver, btn cerrar, y le tengo que decir que el on click de este botón va a ser, ¿cómo le había puesto? Cerrar div. Cerrar alerta. Ahí está. Bien. Y obviamente esto lo voy a tener que copiar. Si tengo el error, cuando me salte el error, yo necesito que eso me lo muestre también. Porque si no lo pongo acá, un comillo simple, si no lo pongo acá, esto no se me va a dibujar. No se me va a dibujar en el HTML. Bien. Perfecto. Bueno, ahí estaría todo.
Vamos a ver el navegador. Actualizamos. Pongo aceptar, me larga los dos. Si hago clic en la X, me desaparece el div. ¿Sí? Fíjense, todo programado, todo con JavaScript. O sea, mostré una validación y cerré la ventanita. Que bueno, que todo eso de cerrar la ventana lo necesitaba buscar ahí en JavaScript. Bueno, lo solucioné rápido con un clic en el botoncito ese. Bueno, pero ¿qué pasa? Cuando yo recargué la página, fíjense, recargo la página y me tiene que volver a aparecer. Me aparece de entrada el cartel este, y yo no quiero que me aparezca. Entonces, ¿qué puedo hacer fácil? Como yo sé que cuando se carga la página, esto me va a aparecer, digamos, después de que se ejecute este script, esta script que yo tengo acá, yo sé que recién acá al final, si yo escribo un script, voy a poder invisibilizar de la misma forma que lo invisibilicé al div ese con el botón clic, con el botón ese de cerrar, lo puedo escribir el mismo código ese acá abajo y de entrada cuando me cargue el sitio, el div va a aparecer y se va a borrar solo. Fíjense, vamos a hacerlo acá donde está. Tenemos dos opciones para hacer esto. Les voy a mostrar una y la otra y ustedes después eligen lo que más. Uy, ¿dónde estaba el botón? Acá. Esta línea. Me voy al final y la pegamos acá. ¿Sí? Entonces, ya está guardado. Me voy al navegador, actualizo. Vamos a cerrar el F12. Fíjense que de entrada, entonces, actualizo de vuelta. No me aparece el cartel. Pongo aceptar y no hace nada. Porque no hizo nada. Algo toqué, algo rompí. Aceptar. Ah, el display none. Ah, ahí está, perdón. Esto, hidden. A ver ahí. No, hide. Bueno. Vamos a buscar cómo era. El none lo que hace es directamente destruirme, digamos, el elemento. Block content. Bueno, hay una forma de ocultarlo. Block. No. Y después ya no me aparece más. A ver, vamos a poner none de vuelta. Estaba seguro que tenía que quedar oculto. A ver. Está bien, está none. Está none. Cuando yo pongo aceptar. Ah, es que cuando pongo aceptar no pongo el display en block. Perdón. Bueno, ¿cuál es el tema acá? Cuando yo puse, claro, yo arranco y digo que está oculto, ¿sí? Pero el botón validar, en ningún momento hace que ese div vuelva a aparecer, ¿sí? Eso fue lo que me faltó programar, claro. Ahí está, ese es el problema. Bien, entonces acá, fíjense, yo establecí el HTML, pero no le digo que se vuelva a ver. Entonces, lo que tengo que hacer es, a este if, decirle que ahora sea block. Creo que es por defecto, creo que es block. Entonces, está el display block, perfecto. Sí. Recargamos, no me aparece de movida, pongo aceptar y ahí sí me aparece. Y lo cierro. Me aparece y lo cierro. Bueno, ahí está. Ahí está la demo. Ahí la pude completar la demo. A ver, miro los mensajes. ¿Qué dice cerrar directamente? Te falta visibilizar. Sí, bueno, tenía cerrado el chat justo y no lo pude leer a tiempo. Me di cuenta viendo el HTML. Bueno, más o menos se entendió esto, cómo era el funcionamiento de los eventos. Más que nada, yo quería que entiendan cómo trabajar con los eventos, cómo manipular un elemento de HTML, ¿sí? Más o menos se siguió.
por ahí fue un poco rápido ahí el final, pero sí, el video lo van a tener. Los dos mensajes tienen diferentes tamaños. ¿No? ¿Qué serían los dos mensajes? Tienen diferentes tamaños. Bueno, y acá, obviamente, si yo escribo una parte, solamente me va a saltar cargue el apellido. ¿Sí? Si yo pongo el apellido, me va a pedir que cargue el nombre. Bien. Y esto, como dice el compañero, esto es prueba y error. O sea, todo lo que tiene que ver con JavaScript, con manipulación de HTML, es sentarse, ponerse a toquetear y jugar. Lo importante, y sacando en limpio, cosas importantes a tener en cuenta. Una, el tema de cuando se ejecutan código JavaScript. Acá en el head, si yo lo pongo suelto, ¿sí? Por ejemplo, esto que estaba acá, decir, bueno, mostrármelo oculto de entrada. Este node, si yo lo pongo ahí, en lugar de acá abajo, ¿sí? Ese lo voy a borrar, al que me ocultaba el div de entrada. Si yo lo pongo acá suelto, fíjense que está suelto, no está dentro de una función, solo lo tengo en el script, y me voy al navegador, ahora sí, fíjense que, a ver, ahí está, fíjense que me sigue apareciendo. Me sale el div y dice algo de alerta, que ese algo de alerta que dice ahí es lo que está programado de entrada acá. ¿Ven esto que dice acá? Que no tiene mucho sentido. Entonces, importante es eso. Importante también el tema de cómo capturar un elemento y trabajar con atributos. Style, por ejemplo, es un atributo. O por ejemplo, en el HTML también es un atributo. O con eventos. ¿Sí? Y los eventos los podemos programar de las dos formas. Una, establecer funciones y llamar a las funciones acá, a esos eventos. ¿Sí? O bien, programar directamente todo esto. Este onClick, por ejemplo, lo podemos escribir directamente programando el evento en el botón con JavaScript todo completo, digamos. O sea, obtener el botón, que acá yo estaría obligado, por ejemplo, a darle una ID a este botón. ¿Sí? ID igual a, no sé, btn aceptar. Y programarlo. Punto onClick igual a esto, estaba acá, validar form. Pero en realidad acá sería validar form. ¿Sí? Entonces esas serían todas las distintas formas de trabajar. O sea, manipular los eventos de acá o manipular los eventos desde acá. O crear la función acá. ¿Sí? Definir la función directamente acá de lo que queremos hacer. Cuando definimos la función del evento en la misma línea, no hace falta que le pongamos un nombre a la función. ¿Sí? A diferencia de este caso, que yo puse validar forma acá y creé la función por fuera, digamos. Si no, no tenía forma yo de relacionar